Muy bien, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a la clase sobre el falsacionismo de Karl Popper. Este es el autor al que vamos a estudiar el día de hoy y para empezar pues quisiera leerles algunas cosas de su vida que estoy sacando de este libro que se llama Búsqueda sin término. Y aquí pues tiene un compendio de varias de las obras de Karl Popper. Y al principio viene una biografía que estuvo incluida en la biblioteca de los filósofos vivos que se hizo pues, en el siglo XX, y en particular la biografía de Karl Popper se publicó en el año 1974 y pues fue una de las más amplias, lo cual nos permite ver la importancia del autor y la atención que se estaba poniendo en su trabajo. Bueno, les voy a leer un poquito de, como está muy larga la biografía, son muchas páginas, pero yo la estuve leyendo por la mañana y encontré muchas secciones que están relacionadas con el texto que ustedes leyeron para el día de hoy, de conjeturas y refutaciones. Entonces, pues les voy a leer esos fragmentos que son relevantes para nuestra clase del día de hoy. Karl Raimund Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902. Su padre era doctor en Derecho por la Universidad de Viena y trabajaba como abogado. Y lo que puede ser un poco relevante sobre su padre, pues es que tenía una biblioteca grandísima, de la cual se sabe que Popper conservó las obras de Platón, de Bacon, de Descartes, de Spinoza, de Locke, de Kant, de Mill y de Darwin. Popper daba mucha importancia pues, a la cuestión de la filosofía y refiere frecuentemente a ella. Esto ya, espérenme tantito. Es que aquí viene una parte muy interesante sobre cómo él de joven, a los 17 años, se considera marxista y luego se separa del marxismo. Deja la escuela, aquí está. En el año 1918 decidió dejar la escuela para estudiar en la universidad sin estar matriculado, al mismo tiempo que se hizo miembro de una asociación socialista marxista, llegando a considerarse durante un año como comunista. Pero en el año 1919 en el año fue tan determinante para su evolución filosófica y social que se considera el año en el que él abandona el marxismo. Popper enfrenta al comunismo, llegando luego a alejarse completamente de él, y se enfrenta de la misma manera a la psicología de Adler, porque va a trabajar en un kinder, en una clínica infantil, con este psicólogo Adler, y también va a enfrentar al psicoanálisis de Freud. Aunque el enfrentamiento con el marxismo fue por mucho el principal. Su alejamiento del marxismo fue provocado por un incidente ocurrido en Viena en el que varios jóvenes obreros socialistas y comunistas fueron muertos por la policía en un tiroteo. Popper advirtió que el marxismo convertía en un deber el arriesgar la vida de otras personas al propugnar la lucha de clases como medio para acelerar la llegada del socialismo. Así, Popper llega a la conclusión del carácter pseudocientífico del marxismo. Cito: en la época en que tenía 17 años, me había convertido en un antimarxista. Me había percatado del carácter dogmático de su grado y de su increíble arrogancia intelectual. Entonces, bueno, pues ya vemos que esto que ustedes leyeron de cómo compara el marxismo y la psicología de Adler con la teoría de Einstein, pues tienen que ver con sus experiencias de juventud. Y también
su admiración por Einstein, pues fue algo que él vivió en su juventud y que le hizo pensar como en el texto que ustedes leyeron. Porque lo que sucede es que Popper decide salirse de casa de sus padres a los 18 años. Su padre estaba pasando por una situación difícil, él no quería hacer una carga económica y entonces se va a vivir a una residencia estudiantil y consigue diferentes trabajos, y entre esos trabajos está el de la estancia infantil de Adler. Alfred Adler le convenció también del carácter dogmático de la filosofía que allí se admitía y practicaba, debido a que esas teorías psicológicas no se ponían en duda cuando surgían datos experimentales contra ellas. Al mismo tiempo, Popper estudió las teorías físicas de Newton y de Einstein. Permítanme. Perdón, es que está entrando una persona que se me hace que sí es alumna, Tania Lagrange. Vamos a dejar pasar. Muy bien. Bueno, entonces Popper se pone a estudiar las teorías físicas de Einstein y de Newton y de Maxwell, por ser consideradas como verdades incuestionables. Y justo en el año 1919 es cuando se lleva a cabo la prueba experimental del eclipse, en donde se comprueba ya que Einstein tiene razón respecto al comportamiento de la luz. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ese asunto del eclipse. Y esta experiencia, Popper la describe como crucial en su pensamiento. Entonces dice que ese es el momento en el que él empieza con su peculiar interpretación de cómo debe tenerse una actitud crítica hacia cualquier propuesta teórica que se haga, cómo el conocimiento debe considerarse conjetural. Por eso el texto que ustedes leyeron se llama Conjeturas y Refutaciones, porque no tenemos acceso a la verdad absoluta, pero podemos ir haciendo conjeturas, ponerlas a prueba experimentalmente y conforme vayan pasando esas pruebas, pues confiar más en ellas, sin olvidar que un día pueden fallar un experimento y demostrarnos que hay otra teoría mejor o que esa no se sostiene. En todo caso, queda claro que la intuición básica de Popper se remonta al año 1919 y que todavía durante años Popper siguió su propia trayectoria, y esto tiene importancia puesto que con demasiada frecuencia se considera que la filosofía de Popper es una simple variante del positivismo del Círculo de Viena. Esto se debe a que en su primera obra, que se llama La lógica de la investigación científica, pues buena parte de la obra se dedica a un diálogo crítico con las posturas positivistas. Entonces, incluso en algunos libros de historia y todo, aparece como un, pues sí, como no miembro del Círculo de Viena, pero como que sí dialogaba con ellos. Y como ustedes pueden ver en el texto que leyeron para el día de hoy, Popper se distancia y o sea, no se considera un miembro del Círculo de Viena, porque dice que los problemas que le importan ya no va a ser el problema de la verdad, al que Carnap le dedicó mucho tiempo. Pero bueno, es común esta confusión porque la relación entre Popper y el Círculo de Viena es muy paradójica, y ambos están tratando de definir lo que es la ciencia y tienen bastante terreno en común para establecer debates. Entonces, bueno, pues no es de sorprenderse. También nació en Austria. Y bueno, por contarles un poquito de su vida, lo que sucede después de su interacción con el Círculo de Viena es que pues llega la invasión nazi a Austria y Popper emigra a Nueva Zelanda, a la India, a Japón, pasa varios años en Asia, hasta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se muda al Reino Unido y trabaja allí en la London School of Economics, que va a ser la universidad que lo acoge durante pues, los años en los que publica más. Y allí también en esa época es cuando lo nombran Sir, la reina Isabel II del Reino Unido la nombra caballero.
y por eso es Sir Karl Popper, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Y bueno, las dos fotos que les traje el día de hoy muestran su carácter. Parece que era muy difícil discutir con él, que organizaba eventos, invitaba conferencistas y sin dejarlos terminar, pues los señalaba inconsistencias lógicas o que no se seguían sus argumentos, como que interrumpía, era muy pues intempestivo, insistente, y eso pues le valió varios enemigos filosóficos. Y bueno, creo que como datos biográficos, pues esos son los más importantes. Si tenemos tiempo, un poquito al final me gustaría platicarles de sus publicaciones. Por lo pronto les enseño nada más un libro que tengo ahí, del que es este, que se llama Después de la Sociedad Abierta, para que ustedes sepan que Popper no solamente escribió sobre filosofía de la ciencia, epistemología y lo que leímos el día de hoy, sino también sobre su visión sobre la sociedad, sobre la política. Tiene otro texto que se llama Las miserias del historicismo, en donde habla de cómo hacer historia y elabora más su opinión respecto a Marx y las propuestas de Marx. Y bueno, pues creo que ya más o menos con esto tenemos el contexto de nuestro autor y vamos a empezar a ver algunas de sus ideas respecto a la filosofía de la ciencia. Para Popper, las teorías científicas se acercan poco a poco a la verdad. Esta es como la visión que se llama asintótica de la verdad popperiana. Y una asíntota es una línea que se acerca a otra sin saber qué tan cerca estamos de ella. Entonces, o sea, Popper nos dice, cada vez podemos resolver más problemas, cada vez parece que estamos describiendo mejor al mundo real, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que Popper es realista, o si no, pues los comento, su postura es que el mundo existe independientemente de nosotros, y hay una manera verdadera de describirla, pero no podemos saber qué tan cerca estamos de allí. Entonces es como la razón por la cual abandona esta insistencia wittgensteiniana de definir la verdad y la correspondencia y dice, bueno, vamos a verlo por otro lado, vamos a concentrarnos en cómo se lleva a cabo la experimentación y la verificación de hipótesis, muy en el tono hempeliano, y pues su teoría respecto a la verdad es así, es asintótica. También nos dice Popper que necesitamos un método de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia. Si se fijan aquí ya no va a hablar de metafísica, con eso como que también se deshace de toda la discusión de los empiristas lógicos, pero sí distingue entre el conocimiento que él considera genuino y el que va a considerar charlatanería, ¿no? Pues como el ejemplo así súper clásico es la diferencia entre astronomía y astrología. Nos permite ver pues lo que está basado en observaciones, lo que está basado en experimentación y lo que en contraste en astronomía hace predicciones lo suficientemente vagas o amplias como para que siempre se cumplan. Yo tengo por aquí un papelito de una galleta china que dice, recibirás una buena noticia, ¿no? Pero no te dice ni cuándo la recibirás, ni cómo considerarla buena o mala. Entonces, claro, cuando una predicción es así de amplia, pues siempre se va a cumplir. Y lo que Popper quiere es que las teorías genuinamente científicas, honestamente científicas, muestren los hechos en el mundo que derrocarían a la teoría. Bueno, el método que Popper va a proponer para demarcar entre ciencia y pseudociencia es el método del falsacionismo. Este término él lo acuñó y hay que distinguirlo de otro que se parece mucho, que es falibilismo. Ser falibilista significa, un poco como lo que comentaba hace rato, o sea, reconocer que el conocimiento siempre puede estar equivocado y que es falible. También Popper es falibilista. El ejemplo es Galileo, que siempre dudó de todas los principios aristotélicos que ya se daban por ciertos, como que
no sé, que el universo fuera finito, que la velocidad de la luz fuera infinita, que la Tierra no se moviera. Todos esos conocimientos que estaban muy arraigados en la época de Galileo, Galileo los puso en duda, puso una actitud crítica ante ellos y eso es lo que Popper nos va a proponer que hagamos. Y bueno, eso es falibilismo. Falsacionismo es este método de utilizar el modus tollens lógico para refutar las teorías. Entonces, en el falsacionismo, este método que propone Popper, y también hay que recalcar que es el único método que Popper considera válido, por eso es monista metodológico, es decir, solo hay un método, es el que él propone y es el bueno. Esa es su actitud. La regla suprema del falsacionismo es que ninguna otra regla metodológica de la ciencia debe hacer que las teorías sean inmunes a la refutabilidad. Si alguna teoría se verifica siempre, como pasa con la psicología de su colega Adler, entonces le parece a Popper que es sospechosa esa teoría y que más bien está tratando de acomodar todo lo que ocurre para decir que su teoría está bien. Y el chiste es que no se acomoden los hechos, no se hagan adecuaciones para que siempre la teoría salga salvada. La actitud científica honesta es aquella que reconoce los hechos en el mundo que derrocarían a la teoría. Y pues aquí se le dijo a Popper que los científicos no trabajan así, o sea, no van a estar buscando presupuesto para hacer experimentos para refutar o derrocar lo que ellos han venido defendiendo. Y entonces Popper responde que peor para los científicos, o sea, que ellos no sean honestos es su problema, pero él está proponiendo desde un punto de vista lógico y metodológico lo que sería actuar de manera honesta para defender una teoría científica. A los hechos del mundo que derrocarían la teoría se les llaman instancias refutadoras. El ejemplo del eclipse es el siguiente. Si la luz viajara en línea recta, la teoría de la relatividad quedaría refutada, porque la teoría de la relatividad nos dice que la luz se va a curvar cuando pase por una masa muy importante como la del Sol, y por eso la trayectoria de la luz de las estrellas para llegar a nuestros ojos se tiene que curvar si pasa por el Sol. Ahora, si en vez de curvarse, viaja en línea recta, entonces pues Einstein estaría equivocado y Newton tendría razón, porque uno de los postulados de la óptica de Newton es que la luz viaja en línea recta. Y yo siempre digo que pues hay muchas observaciones que nos dan el sentido común de que la luz viaja en línea recta. No sé si han visto en los atardeceres, a veces cuando una nube se pone como en el sol y se ven así los rayos tal cual, pues son rayos rectos, ¿no? Déjenme ver sus caritas a ver si alguien me dio la razón o no. Pero bueno, el chiste es que Newton pues defendía que la luz viajaba en línea recta y Einstein llega a la conclusión de que se va a curvar. Entonces, aquí tenemos un diagrama de pues la explicación de este eclipse de 1919 y vamos a ver en qué consiste. Esta es una estrella que brilla y su luz llega hasta la Tierra y nosotros aquí la observamos. Si Newton tiene razón, la trayectoria de la estrella va a ser recta, bueno, de la luz de la estrella está ahí y su luz nos llega en línea recta y eso quiere decir que la posición de la estrella es esta, ¿no? Le vamos a llamar el punto A. Ahora bien, si la teoría de Einstein es la correcta, en realidad la trayectoria de la luz de la estrella se tendría que haber curvado al pasar cerquita del Sol y llegar a nuestros ojos. Con lo cual, la posición real de esta estrella sería esta que le vamos a llamar el punto B.
Para poder distinguir quién tenía razón, tenía que ocurrir un eclipse, porque la luz de la estrella tenía que pasar cerca del Sol para llegar a nuestros ojos. Y teníamos que esperar a que se oscurezca, digamos, con el eclipse, la luz del Sol, para poder observar la posición real de la estrella. Entonces, lo que ocurrió es que pues, se llevó a cabo la observación de la posición de la estrella durante el eclipse y resultó que sí estaba en el punto B, y con eso se confirmó que la teoría de la relatividad de Einstein estaba en lo correcto, que su predicción era correcta, y que la teoría de Newton pues quedaba falsada. Este punto, el punto A, es la instancia refutadora de la teoría de la relatividad. Es la observación, el hecho en el mundo que hubiera sido suficiente para que Einstein reconociera su error. Y pues esto le fascinó a Popper a tal punto que lo tomó como ejemplo de cómo debían proceder todos los científicos para ser honestos. O sea, decirme, esto tiene que ocurrir si yo estoy equivocado. Esta es la actitud falsacionista de Popper. La postura filosófica de Popper se conoce como racionalismo crítico. Él le puso así, y en el nombre y en el apellido podemos ver lo que está proponiendo. Propone que la ciencia se construya con la razón y que se tenga siempre una actitud crítica para ver en qué podemos estar equivocados nosotros o las otras teorías que están proponiendo. Siempre tenemos que generar experimentos que los pongan a prueba, y digamos, esta regla falsacionista, como de poner a prueba las teorías y tratar de derrocarlas, es lo que va a definir cuando tengamos dos propuestas. Por ejemplo, si la luz es una onda o la luz es una partícula, bueno, lo razonable, la racionalidad va a estar definida por inclinarse hacia la teoría que pase más pruebas. Si se fijan, ya no se habla de la que sea más verdadera, sino de la que tenga más confianza, más temple. O sea, vamos adquiriendo pues más razones para creer que es correcta, pero no vamos a hablar de la verdad absoluta para conservar siempre la actitud crítica de Popper. En este texto que ustedes leyeron no se menciona el asunto de los tres mundos, pero también es algo muy importante de la epistemología popperiana, que él concibe tres mundos en el conocimiento. Uno es el mundo de los estados físicos. Si se fijan, aquí se parece un poquito otra vez al Círculo de Viena, que bueno, es este mundo que existe y en el cual hay hechos. Y luego hay un segundo mundo, que es el mundo de los estados mentales. El tercer mundo que Popper quiere defender es el mundo del conocimiento, que debe ser autónomo y que, aunque esté construido por estos seres mentales que somos nosotros, debe de ser en algún momento objetivo e independiente de quien lo construyó. Y la metáfora que usa es la de una telaraña, que dice, bueno, sí, se necesita la araña para hacer la telaraña, ni modo, pero una vez que está construida, aunque la araña no esté allí, la telaraña existe y funciona y atrapa lo que tenga que atrapar, ¿no? Que son insectos. Entonces, aquí este mundo autónomo del conocimiento tiene un estatus privilegiado de ser objetivo, y los otros dos estados pues solo son así como una vía para construir el tercero. Unos últimos comentarios sobre nuestro autor. Bueno, Popper tiene una relación, digamos, cambiante respecto a la teoría de la evolución de Darwin, porque en un principio le pareció que no pasaba su prueba del falsacionismo,
porque a pesar de que Darwin explica la cuestión de que, bueno, hay variaciones azarosas, genéticas, y después pues hay un medio ambiente que interactúa con los individuos de las especies, y las especies que sean aptas pues van a sobrevivir y las que no pues se van quedando en el camino, ¿no? Pero nos diría Popper que esta teoría no predice exactamente cómo va a mutar la especie, y por lo tanto, sea lo que sea que ocurra, mute como muten los animales, pues siempre van a estar incluidos en la teoría de Darwin. En ese sentido, no podríamos encontrar una instancia refutadora que nos permitiera desecharla. Ahora bien, era muy poco conveniente para Popper que la teoría de la evolución de Darwin, poderosísima pieza de la ciencia, no quedara incluida en su conjunto de lo que sí pasa a la prueba de la ciencia. Entonces, al verse presionado por esto, pues él propone una variación de la teoría de Darwin para hacerla refutable o falsable. Y esto está pues, en un artículo que justo se llama Karl Popper y la evolución. Y ya él propone que Darwin había hecho tres digamos, leyes o ¿cómo dice? Postulados, tres postulados, y él elabora un cuarto postulado y ya con eso pues queda dentro de la ciencia la teoría de la evolución de Darwin. Y también ya cuando se reconcilia, digamos, con ella, la utiliza en sus últimos textos, en ya los de los 90s, utiliza la teoría de la evolución de Darwin como una metáfora para decir que las teorías científicas son como especies que van mutando, que se van como mejorando y que tienen que pasar las pruebas, y las que sean más fuertes pues son las que van a sobrevivir, y las que no pasen las pruebas pues son como esos animalitos que ya se quedaron en el camino porque no sobrevivieron. Entonces, bueno, pues esto es interesante, toda como la evolución del pensamiento popperiano respecto a la teoría de la evolución de Darwin. Respecto al historicismo de Marx, pues ya lo comenté un poco al principio, pero sí, incluso también estuve hojeando este libro en la mañana, y pues aquí se puede leer cuál es su opinión sobre el marxismo, por qué sí le gustaba, por qué se distancia, y luego ya pues elabora bastante más cómo piensa que se debe escribir historia. Entonces, bueno, para el que le interese ese tema, por ejemplo, pues yo creo que es un tema muy bueno de tesis para titularse, y hay bibliografía abundante para ello. Y el último punto, pues es comentar cuál es como el enfrentamiento entre Popper y Kuhn, que es al que le vamos a dedicar 2 clases. Después de, o sea, hoy vemos a Popper, luego vamos a ver a Kuhn, y luego vamos a tener 2 semanas para leer el debate. Entonces, pues un poquito ya caminando hacia allá, hay que mencionar que hay un diálogo largo de varias décadas entre Popper y Kuhn, y que van a tener visiones de la ciencia que nunca se pudieron conciliar. Y, por ejemplo, para adelantarles algunas de las diferencias importantes que ya vemos hoy en este texto, pues es que Popper sí cree que hay una única verdad a la que nos estamos acercando, aunque no sepamos cuánto, pero solo hay una realidad, hay una verdad y hay un método. Y Thomas Kuhn, desde un punto de vista historicista de la ciencia, o sea, viendo cómo van cambiando las teorías de la ciencia, pues nos dice es que hay para cada contexto, para cada comunidad científica, hay un método diferente para validar sus teorías, hay realidades distintas, hay, no sé, pues un Descartes que no cree en los átomos y un Bohr que sí cree en los átomos. Entonces la materia, la naturaleza y sus leyes se van definiendo en esas comunidades, o están los que son, ¿cómo se dice?, deterministas, indeterministas, en fin, ¿no? Para Thomas Kuhn hay diferentes mundos en los que se trabaja, y como el matiz que sí permite que discutan es que Thomas Kuhn dice, bueno, tal vez sí hay un mundo como una cosa en sí allí que nunca vamos a acceder, pero en realidad hay muchas realidades. Entonces, bueno, como verán en las próximas lecturas, pues hay
un diálogo muy interesante entre estos dos autores, pero sí quería como adelantar algunas ideas para que ya se preparen para lo que viene. Creo que eso sería todo sobre mi exposición del texto. Tengo aquí pues algunas notas respecto a su crítica a Wittgenstein o respecto al, pues a todo lo que se menciona aquí, ¿no? De Einstein, de la sociedad y sus enemigos, en fin, tengo otras notitas, pero voy a dar paso a la discusión y al debate con ustedes y si queda algo más que agregar, pues ya lo agrego al final, ¿vale? Entonces, voy a detener la presentación. Pasamos aquí, ya están levantando la mano varios de ustedes. Entonces tengo que quitar el candado para que ya se puedan quitar ustedes el mute. Y voy a poner pausa a la grabación. Gracias por tu intervención, Julio, porque me hiciste recordar dos puntos importantes que quiero compartir con ustedes y para eso voy a proyectar el pizarrón. Lo que sí viene en este texto es la crítica de Popper a la inducción de Hume, ¿no? Crítica. Ay. Y justo como comentaba su compañero, pues lo que ocurriría bueno, el Hume no tiene la culpa, el problema es la inducción. Y más bien está junto con Hume en el hecho de que para estar confirmando una aseveración general como todos los planetas giran en elipses o todos los cuervos son negros, pues lo que hacen los científicos es ir agregando más planetas o más cuervos, y entonces en esa actitud lo único que se hace pues es tratar de verificar la hipótesis que se tiene en mente, pero le parece pues que se procede de una manera metodológicamente mucho más certera si acudimos al modus tollens, porque allí basta un caso que no se cumpla para desechar la generalización. El modus tollens nos dice si P, entonces Q. No se cumple la predicción de la teoría, entonces hay algo que está mal en nuestra teoría. O sea, teniendo una teoría, hacemos una predicción experimental. Si no se cumple, si la refutamos, entonces ya podemos tirar toda nuestra teoría a la basura. Y el ejemplo de los cuervos sería con que encontremos un cuervo blanco, bastará para desechar la aseveración de que todos los cuervos son negros. Y si nos la pasamos con la inducción, nada más jalando casos a nuestro favor y a nuestro favor, pues podemos pasarnos allí toda la vida y parece que nada más nos estamos como dando palmaditas en la espalda, ¿no? Esto respecto a lo de nada más buscar verificaciones. Ahora, sí hay una crítica a Hume. Un alumno una vez la leyó con mucho cuidado y hasta tuvimos una asesoría ahí en la sala de tutorías en la facultad para verla juntos y todo. Y recuerdo que la crítica de Popper a Hume es que no está de acuerdo en que para generar un hábito se necesite una gran acumulación de experiencias. Y por ahí va como el argumento de Popper, como que basta quemarte una vez o ninguna para saber que no debes meter la mano en el fuego, ¿no? En fin, por allí van las críticas, por si a alguien le interesa el tema, pero yo creo que respecto a la justificación de teorías y todo, lo más importante es que Popper sí está de acuerdo con Hume en que la inducción no es la mejor manera de proceder para justificar el conocimiento. ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí. Y la segunda aseveración, muy importante que me recordó la participación de Julio, es la siguiente. Ay, espérenme un ratito, esto lo voy a hacer a un lado, para acá. Y por aquí quiero poner otro cuadro de texto con otro color, con una frase bastante difícil de digerir de Popper. Dice que las mejores teorías científicas son aquellas que son más improbables.
Y tiene que ver con lo que acabo de explicar. Lo más probable es lo que sigue acumulando casos y casos y casos a su favor, ¿no? Entonces es sumamente probable que Adler esté bien en su teoría psicológica. Pero las teorías improbables serían como la de Einstein, porque pues había un hecho súper claro, súper improbable y aún así sucedió. Era improbable que la luz se curvara y aún así sucedió. Entonces, esto yo lo he entendido en mi cabecita como un conjunto de hechos. Ahí, espérenme. Un conjunto de hechos en el mundo que se comprueban y luego aquí unos que tendrían a la instancia refutadora. Y bueno, aquí como, sí, como el experimento como del eclipse, le voy a poner E de experimento o E de eclipse, ¿no? Dice Popper, aquellas teorías que den cuenta de estos hechos que eran sumamente improbables que pasaran, son las que merecen más mi respeto, porque sí pasaron por la falsación. Y los que nada más se dedican a ponerse aquí palomitas, a ver, palomita, 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 ándale. Estas teorías, que tienen miles y miles de verificaciones, son muy probables, pero no por eso son más respetables científicamente. Yo, digamos, ahorita lo expliqué un poquito rápido, con mucho gusto lo puedo repetir si alguien lo quiere, pero es difícil, así cuando lees esta frase, las mejores teorías científicas son las más improbables, pues sí choca al sentido común, ¿no? Porque dicen, no, pues, o sea, las que son buenas, como, no sé, las que nos permiten construir o navegar en los barcos, o las que están súper probadas prácticamente que funcionan, pues son las mejores, ¿no? Pero bueno, esta frase pues tiene que ver con lo que estamos viendo de que no se respalden o no se basen en la inducción, sino que se basen en pruebas muy difíciles de pasar, muy poco probables y que en eso estén justificadas o sostenidas. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias y vamos a pasar otra vez acá a la discusión.